Gracias por estar con nosotros nuevamente en Español para Todos. Yo soy Jerónimo Roseta y les doy la bienvenida a Proyecto E. Para el día de hoy el tema de la clase es la nota informativa. Para ello ya están listos los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila. Comenzamos, esto es Proyecto E. Muchas gracias, Jero. Efectivamente, hoy vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con las noticias. Les quiero comentar el caso de Yuri. Yuri observó en el puesto de periódicos que una misma noticia estaba contada con distinta perspectiva. Es decir, vio que en el puesto de periódicos había dos diarios de distinto medio, pero la misma noticia y contada de otra manera cada uno. Ella le interesó saber quién dice la verdad y cómo lo puede indagar. Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Para ello vas a necesitar periódicos, ya sea en formato impreso o también recuerda que los periódicos, muchos medios ya también tienen una versión digital. Vas a requerir también lápices, gomas, lapiceros, etcétera, que te ayuden a redactar y finalmente hojas blancas. Si puedes utilizar recicladas para tu borrador, sería mucho mejor. Comenzamos. ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos de nuevo a esta sección donde platicaremos un poco acerca del tema del cual tratará esta sesión. En esta ocasión vamos a trabajar un poco con la nota periodística, específicamente con la noticia. Quiero platicarte un poco acerca de ella. La noticia es un texto periodístico informativo que tiene el propósito de darnos a conocer un hecho noticioso. ¿Qué quiere decir hecho noticioso? Bueno, aquello que es relevante para un grupo o socialmente relevante. Es decir, no es tan importante lo que desayunaron tus vecinos, pero si en la calle acaba de acontecer algún evento de interés para todos, como lo podría ser un accidente de vialidad, bueno, entonces sí sería un hecho noticioso. Ahora, la noticia debe tener algunas características que no debes olvidar. Una debe ser objetiva, es decir, ahí no nos interesa tanto lo que tú pudieras opinar. Es más, tratar de representar la realidad de lo que ocurrió para que las personas puedan consultarlo y formar su propia opinión. Debe ser veraz, es decir, tiene que ser verdadero, no puedes mentir. Otro punto importante es que debe ser oportuna, debes informar al momento en el que ocurre. Si tú hoy nos platicas un hecho noticioso que pasó hace 5 años, hace 2 años, hace 5 meses, pues ya no será tan relevante porque probablemente ya lo conoceremos. Ahora, la noticia tiene alguna estructura particular que debes tomar en cuenta. Es que debe responder a una pirámide inversa. ¿Qué quiere decir? Que debemos de poner lo más importante al inicio y lo menos importante y los detalles prácticamente al final de la nota. Ahora, debe responder a 6 preguntas en las cuales vas a abundar más adelante, pero es ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cómo? y ¿por qué? Para que puedas dar respuesta más precisa a ese hecho noticioso. Además, ya en la forma de la presentación de esa noticia debes de cubrir 6 partes que debes reconocer con precisión y que, bueno, a modo muy general te voy a mostrar en esta lámina. Es nada más una cuestión que tú identifiques dónde van, más que precises qué es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera parte es el balazo. El balazo se refiere a unos pequeños enunciados que encontramos en la parte superior de las notas, ¿de acuerdo? De ahí vamos a encontrar un titular en el cual se resume de manera concreta, breve, general, llamativa, de lo que va a tratar esa nota. No vamos a poner más información de la necesaria porque así nuestro lector identifica si le interesa o no le interesa esa nota, si es de relevancia para su vida o no. Posteriormente vamos a tener algunos sumarios que van a hacer algunos resúmenes de lo que va a tratar precisamente esa noticia, esa información, la entrada, que va a ser la primera parte de la noticia, el cuerpo, donde vamos a mencionar ahora sí ya más detalles, donde vamos a abundar en la información que se presenta y finalmente el remate o el cierre, donde damos los últimos detalles y damos los puntos finales de esa nota. Así que bueno, ese texto informativo es de gran relevancia porque estamos en contacto con él de manera permanente. Así que bueno, ojalá te pueda funcionar eso que hemos hablado para elaborar una noticia por ti mismo. Eso es todo. Muchas gracias, maestro Mejer, por explicarnos precisamente la estructura de la nota informativa. Bien, a continuación vamos a ver el proceso precisamente para ir realizando esta comparación y análisis de la estructura de una nota informativa. Bien, a continuación, este proceso implica que identifiquemos el contenido de una noticia. Luego,
vamos a analizar la estructura, elementos y lenguaje de las noticias. Posteriormente vamos a comparar las diferentes interpretaciones que tienen los medios y finalmente vamos a presentar esos resultados. Para llegar a esta presentación de resultados vamos a utilizar una tabla. Bien, vamos a ver el primer punto, que es la identificación del contenido de una noticia. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Vean, por favor, ya nos explicaron dónde podemos ir localizando cada uno de los elementos. Ahorita me voy a concentrar únicamente en los datos de la entrada. Bien, para poder analizar la estructura de una noticia debemos considerar cuál es el hecho, de qué nos está hablando precisamente. Luego, cuál es la fecha, en qué fecha se está consignando. Posteriormente, hay que consignar la fuente. Luego, la pregunta. ¿A qué preguntas responde? Ya verás más adelante por qué necesito hablar sobre las preguntas. Después, el siguiente son los elementos. ¿Qué elementos contiene? Y finalmente, ¿qué lenguaje se utiliza? Bien. Por ejemplo, aquí tenemos una noticia que salió en el mes de marzo, el 12 de marzo del 2020. Inmediatamente podemos encontrar el hecho. Sería que están hablando, por ejemplo, de esto, de la OMS declara oficialmente al coronavirus como una pandemia. Posteriormente vamos a poner a consignar la fecha. ¿Qué fecha tiene? Como les comenté, esta tiene fecha del 12 de marzo del año 2020. Bueno, colocamos la fecha precisamente. Posteriormente vamos a ver qué fuente. ¿Cuál es la fuente? Bueno, en este caso vamos a tomar el nombre del periódico. Este es el nombre del periódico. Luego, vamos a ver qué preguntas responde. Si responde, ¿recuerdan qué preguntas nos habían comentado? ¿Qué, cuándo, dónde, quiénes, etcétera? Exactamente, aquí donde las vamos a poder localizar. Como bien nos habían comentado, las noticias tienen una pirámide, siguen la estructura de una pirámide invertida. Es decir, imaginemos una pirámide invertida, algo así. Entonces se va a iniciar de los hechos, se va a contar precisamente todo, vamos a ir y de ahí vamos a ir procediendo a los detalles. Es decir, que primero vamos a explicar todo lo que ocurrió y de ahí vamos a proceder hasta los puntos ya como muy minuciosos. Es como, por ejemplo, cuando llega uno y quiere contar una historia inmediatamente que ocurrió. No, pues fíjate que a fulanito le pasó esto. Y ya después empiezas a decir cómo pasó, cómo ocurrió, vas dando poco a poco detalles. Bien, estos de ahí, esas son qué preguntas se pueden registrar. Ahora también los elementos. ¿Qué elementos está considerando? Si tiene precisamente algún tipo de entrada, si tiene, etcétera. ¿Qué lenguaje tiene? También es muy importante. ¿Se utiliza un lenguaje formal o un lenguaje informal? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el lenguaje? Lo vamos a describir más adelante porque nos va a permitir diferenciar si es un hecho o una opinión. Bien, ya que tengamos el análisis de la estructura, vamos a proceder también a ver otros criterios que nos pueden permitir verificar precisamente la veracidad de la noticia. Para ello, vamos a ir viendo cómo se puede comparar con otra nota. Ya que tienes esta tabla con esta primera nota, entonces te pido que recurras a una nota también del mismo día, con el mismo hecho, pero de otro medio. Por ejemplo, aquí este periódico se llama La Jornada. Nuevamente tiene como título: La OMS declara pandemia, la crisis por COVID-19, afectados 114 países. Ve cómo ya nos empieza a dar otro tipo de detalles. Pero lo rico precisamente en esta noticia es qué tratamiento le da. De qué manera empieza a abordar, a lo mejor da otros detalles desde otro punto de vista. Pero aquí les repito, es muy importante que nos vayamos concentrando en cada uno de estos aspectos que ya les fui comentando. Ahora bien, ya que tengamos detectado el mismo procedimiento que ya les había comentado de la tabla, bueno, pues ahora vamos a proceder a hacer esta comparación. Para ello vamos a recurrir a la tabla que ya habíamos hecho mención. Vean, por favor, cómo ya podemos
ver la diferencia, colocamos la noticia, la fecha, las fuentes, las preguntas y los elementos que contiene, desde el balazo, el titular, el sumario, la entrada, el cuerpo, el remate, etcétera. ¿Y qué lenguaje están utilizando? Esto es muy importante porque ya de ahí nos va a permitir comparar qué tratamiento le están dando a la noticia, pero también les quiero comentar que existe otra manera donde también podemos observar la veracidad. Y ellos se llaman criterios de fiabilidad. Estos criterios de fiabilidad son los que a continuación te voy a explicar. El primero es la objetividad. Los hechos deberán explicarse con veracidad, es decir, que sean la verdad. Imparcialidad. Los contenidos están separados de intereses. Después, la comprensibilidad, es decir, que sean claros, que tengan una cohesión de tal manera que el público al que va dirigido le sea fácil entender y le sea fácil procesarlo. Accesibilidad, el contenido debe estar dirigido, les decía, a un público determinado, que la vigencia, pues que sea precisamente un contenido actual, un formato, bueno, aquí el formato puede variar, recuerden que puede estar impreso, digital o lo podemos ver en medios audiovisuales. La relevancia, son contenidos de actualidad, pertinentes, trascendentes. Y de quiénes son los autores también nos van a ayudar, porque, por ejemplo, si estamos hablando sobre algún fenómeno biológico, pues lo más conveniente es recurrir a una autoridad precisamente en el campo de la biología. Y así con cualquier otro tema hay que verificar a quienes recurren precisamente para elaborar esta nota informativa. Bien, ahora que con las tablas, como ustedes pueden ver, pues podemos comparar la interpretación que tienen cada uno de los hechos. En los hechos se responde la pregunta, vuelvo a repetir, qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Si lo responde, entonces es un hecho. Pero si empieza con algún tipo de apreciaciones, estamos ante una opinión. Bien, el último paso en este ciclo es la presentación de los resultados. Hay que presentar los resultados, podemos utilizar esa tabla donde podemos enunciar precisamente estos elementos de qué, cuándo, dónde, quiénes, qué medio informativo, la fuente del autor, el lenguaje y un resumen del contenido. Y ello te permitirá con estos criterios de fiabilidad y la tabla precisamente apoyar a descubrir quién está diciendo la verdad. Bueno, pues en esta sección de A Través del Tiempo, ahora te quiero platicar un poco acerca de la noticia y de cómo es que aparece precisamente dentro de nuestro país, cómo es que se va desarrollando. Justamente se tiene registro de que en nuestro país es la Gaceta de México, por ahí hacia el siglo XVIII, que surge el primer periódico como tal, cerca del año 1722, y quiero compartirte que tiene una emisión mensual, ¿sí? En él se publicaban algunos eventos, algunos acontecimientos que eran de relevancia para la comunidad y que, bueno, era consumido por la principal comunidad que, bueno, tenía acceso a él. Ahora, desafortunadamente este periódico deja de producirse principalmente por cuestiones económicas, porque debes saberlo, el proceso de la prensa, de las noticias, en general es muy, muy costoso porque es un grupo de personas muy numerosas que se encargan desde la producción, la investigación, la edición y demás que muchas veces nosotros no conocemos porque solamente recibimos el producto final. Ahora, con el paso del tiempo se han desarrollado y existen actualmente diferentes medios y plataformas en los que tú puedes consultar. Seguro has visto que en algunas páginas de internet y buscadores de inmediato te ofrece algunas notas periodísticas para tu consulta y que estés siempre muy enterado. Así que bueno, a consultar las noticias. Eso es todo por hoy. Bueno, seguimos en las siguientes secciones. Ahora en Palabras que Inspiran vamos a recomendarte, como cada programa, algunas obras que te podrían dar evidencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos compartiendo. En este caso son las notas periodísticas. Fíjate que muchos periodistas a lo largo de su carrera, después de experimentar el haber producido diferentes textos, deciden publicar otro tipo de materiales donde a veces hacen crónicas, hacen compilaciones de sus notas más interesantes, de sus artículos de opinión, y hay libros de verdad fascinantes. En este caso, el maestro José Luis nos va a platicar acerca de un libro muy interesante que se titula Las Muertas, del autor Jorge Ibargüengoitia,
y seguro que te va a llamar la atención la trama. ¿Por qué no nos platicas un poco? Claro, fíjate que en otros programas ya hemos hablado, por ejemplo, de hechos policíacos. ¿Lo recuerdan? Bien, en este caso vamos a hablar del libro, como tú lo mencionas, el de las muertas. ¿Por qué se nos hace como un título muy ad hoc para este momento que estamos hablando y que comentamos sobre las noticias? Porque precisamente se escribe a raíz de un suceso, a raíz de un hecho, una serie de situaciones policíacas, de persecución, de muertos también precisamente, y surge este título, Las Muertas. Este título, como les menciono, está basado en la historia de las hermanas Baladro, que ustedes las pueden consultar como las Poquianchis. Entonces son muy conocidas a través de ello, y precisamente lo que hace el autor es, a través de todas las noticias que surgen en su momento, porque fue un suceso que salió a nivel nacional y ocupó las portadas, las páginas de la prensa, pues él hace esta recopilación y le da precisamente este como estilo literario que lo hacen tan ameno al momento de leerlo y de contarnos precisamente la historia que ocurrió. Otro que también seguramente conoces, a la autora es Elena Poniatowska, seguramente ustedes también lo han escuchado. ¿Has escuchado de ella? Claro que sí, fíjate que, bueno, yo creo que muchos la hemos incluso visto en diferentes medios, en diferentes plataformas. Yo la conozco precisamente por un material que ella publica acerca del movimiento de 1968, muy interesante. Que bueno, ahí incluye La noche de Tlatelolco, claro, ¿te refieres? Sí, elementos gráficos, elementos muy interesantes que nos dan a conocer otros elementos. Y de Jorge Ibargüengoitia, de hecho, hay una película acerca de otro de sus libros, que también sería muy interesante consultar, ¿no? Perfecto. Bueno, aparte de La noche de Tlatelolco, la recomendación que hoy les traigo se llama Hasta no verte, Jesús mío, y precisamente a raíz de una serie de entrevistas que ella hace, que realiza, se construye este personaje que se llama Jesús. Los invito pues a que se introduzcan a estas recomendaciones y que las tomen en cuenta. Bien, pues muchísimas gracias, Mejer, muchísimas gracias a ustedes también precisamente por acompañarnos el día de hoy, por apoyar a Yuri en resolver precisamente este proyecto. Muchas gracias por tu colaboración. Te invito a que compartas pues la tabla comparativa que realices de estos medios de comunicación, de las noticias. También, ¿por qué no? ¿Qué descubrimientos realizaste? No olvides anexar esta tabla a tu carpeta de experiencia. Nos vemos pronto. Finalizamos una emisión más de Proyecto E. Muchas gracias por habernos acompañado. Como en cada programa, les recuerdo que pueden hacernos llegar sus dudas, sus comentarios o sus sugerencias al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias.